Bueno, la reunión de hoy es con Guadalupe Álvarez y con Daniela Moita. Guadalupe es licenciada en Artes Electrónicas, doctoranda en Historia y Tecnología Comparada de las Artes, docente también en la Universidad 3 de Febrero y becaria doctoral de CONICET. Y Daniela, bueno, también tiene la formación, comparte la formación en Artes Electrónicas, tiene un posgrado en Tecnologías en Arte Contemporáneo y es doctoranda en Historia y Teoría Comparada de las Artes, docente también de la Universidad 3 de Febrero y también forma parte de un proyecto de investigación, ¿sí? Bueno, ahora ya ellas nos van a contar un poco más, después vamos a abordar en el currículum de ambas, pero bueno, voy a empezar con la entrevista. Bienvenidas. Y bueno, la primera pregunta es, ¿por qué abordar el arte y la tecnología desde una perspectiva feminista y transfeminista? Creo que esto también responde un poco a por qué creamos también este grupo de investigación o por qué empieza también este grupo de investigación. Nosotras en nuestra formación de la carrera, en toda nuestra formación académica, todos los referentes y bibliografías que veíamos vinculados a lo que son arte, tecnología y ciencia, siempre fueron referentes varones. Y además en su mayoría, digo, no eran todos los casos, pero en su mayoría todos esos referentes, además de ser varones, eran europeos o norteamericanos. Entonces nos empezamos a preguntar como, ¿no hubo mujeres en la historia del arte y de la ciencia y de la tecnología? ¿No hay mujeres teóricas que hayan escrito sobre estos movimientos? ¿No? Bueno, y eso es un poco como la chispa que despertó el interés, las ganas, y nos dimos cuenta que había un vacío ahí y que había una necesidad también de empezar a formar ese archivo de mujeres y disidencias que habían sido parte de la historia de las artes electrónicas. Eso también es como fue, digo, nuestro motor como para empezar el grupo de investigación. Por ahí a eso le sumo que esa pregunta fue también una pregunta compartida que empezamos a tener en el espacio del aula, cuando nos tocó a nosotras la responsabilidad de diseñar un programa de estudio o seleccionar qué obras mostrar en una clase. Y es también una pregunta que empezaban a trasladarnos estudiantes en el momento de seleccionar un conjunto de obras para analizar y que la mayoría de esos referentes sean internacionales, pero muy pocos latinoamericanos, muy pocas mujeres. Entonces, esta preocupación compartida que empezamos a tener en nuestro recorrido, tal vez haciendo una mirada crítica a nuestra propia formación, pero también intentando romper con esa lógica como medio reproductiva que se daba cuando teníamos que tener el lugar de formadoras también, y cuando nos dábamos cuenta que si no rompíamos un poco o interrumpíamos ese discurso, que se había formado como una cosa medio en loop, íbamos a terminar reproduciendo esa dominación también, ¿no? Entonces, un poco con eso nace también el proyecto, que justo en el momento en el que presentamos el proyecto de investigación, fue en el año 2022, no era tampoco un año con demasiado financiamiento destinado a investigación, pero aún así se abrió en ese año una posibilidad para que jóvenes investigadores puedan presentar un proyecto de investigación y dirigirlo, cosa que es bastante poco frecuente, por lo menos
en nuestra universidad, pero creo que también puede ser en otras universidades también, esto no lo sé. Pero por lo menos en nuestra universidad siempre hay que tener como ciertos requisitos que se piden para ocupar ese rol de dirección. En este caso lo que pedían era una trayectoria de unos 4 años sostenido en investigación y eso lo cumplíamos, entonces pudimos presentar ese proyecto y un poco formalizar algo que veníamos haciendo de manera intuitiva y tal vez como medio en nuestros ratos libres sin poder encontrarle una forma todavía. Ahí le dimos como un formato de proyecto de investigación y empezamos un poco a hacer como 3 acciones fundamentales, ¿no? Por un lado, acopiar toda la información como para construir una base de datos de artistas y referentes en relación a arte, ciencia y tecnología que habían quedado como para nosotras invisibilizadas en la historia. También empezar a observar que había como artistas que principalmente trabajaban este vínculo entre género y tecnología dentro de su producción. Y ahí fue como, bueno, un foco específico en detectar cuál era qué era lo que emergía de ahí también. Y después otras 2 acciones que son importantes también, que una tenía que ver con hacer entrevistas a personas que pensábamos que era interesante poder dialogar con ellas sin centrarnos tanto en su trayectoria o o en un criterio específico, ¿no? Sino que nos interesaba como poner en circulación lo que veníamos pensando con personas de otras regiones, de otros territorios, de otras universidades tal vez, y ver si compartíamos como esos pensamientos o encontrábamos esas diferencias. Y una tercera tenía que ver con la cuestión de la transferencia o los lugares como formativos para poder también circular el conocimiento y que no sea una investigación que solamente acopie información, sino que podamos también llegar a otras personas para que tenga como un mínimo impacto también, ¿no? O que si esa formación la hacía otra persona que trabaja en educación, que esas referencias o esos contenidos los pueda también llevar y trasladar a sus clases, por ejemplo. En uno de sus artículos plantean una política de la sensibilidad tecnofeminista. ¿De qué modo esto permite desmontar las narrativas patriarcales que han dominado la historia del arte y de la ciencia y construir otros sentidos? Bueno, tomé de nuevo la posta, perdón. En realidad, en lo que refiere a esta idea de la política de lo sensible o el reparto de lo sensible, nosotras tomamos como esta noción de Rancière, que busca mostrar cómo política y arte no son ámbitos separados, sino que organizan lo sensible, que esto quiere decir que deciden qué puede verse, decirse y pensarse en una sociedad. Nosotras con esta idea de reparto de lo sensible queremos mostrar un poco de esto de quién define, quién puede participar en lo común, qué es visible y qué queda fuera, ¿no? Que es lo que empezamos a encontrar, como estas ausencias en el relato hegemónico. Y que también veíamos que el arte reorganiza lo sensible y que el arte como política, como arte político, también puede modificar esas formas de visibilidad. Entonces, bueno, ¿de qué modo, con qué estrategias nosotras podemos pensar en modificar esa historia a partir de esta política de lo sensible? Y no solo utilizamos, digo, la palabra
o esta noción de política de lo sensible o reparto de lo sensible, sino que también nos interesa pensar la palabra sensibilidad desde un abordaje que plantea Ana Casal en lo que refiere a la palabra perspectiva y cómo ella va a retomar autores que van a demostrar que la supremacía de la visión correspondía a este sujeto moderno universal, hombre, blanco, europeo, heterosexual, y el hombre como la medida de todas las cosas. Entonces, a partir de eso y de esta palabra de perspectiva, que todo lo que no se ajusta a ese modelo, en este caso mujeres, cuerpos diversos, lo vinculado a lo emocional, a lo sensible, a lo corporal, quedaba subalternizado. Entonces, bueno, la palabra perspectiva es un invento de la modernidad y ella va a traer como para torcer y modificar esta idea de perspectiva y que no esté vinculado a esto que pensamos como el hombre, como la medida de todas las cosas, va a traer la palabra sensibilidad de género. Para no arrastrar todo ese entramado de significados que tiene la palabra perspectiva cuando decimos perspectiva de género. Y que la palabra sensibilidad implica afectividad, contacto, corporalidad, que no solo queda ligado además a la visión. Hay un comentario más que es que la idea de sensibilidad siempre nos fue un poco, digo, como colectivo de mujeres, siempre fue algo que se nos señaló como una cuestión negativa, ¿no? Sobre el modo de ser. Aparece, no sé, en una discusión, una se pone a llorar y aparece la cuestión de, bueno, sos demasiado sensible, ¿no? Entonces también algo que nos interesa de ciertas autoras con las que trabajamos es cómo dan vuelta al sentido o se apropian del sentido de una determinada palabra usada casi como un insulto, ¿no? De manera negativa, para también darlo vuelta y apropiarse de esa palabra y usarlo también como un posicionamiento político que tiene también un montón de cuestiones como las que decía Dani antes, de poder vincularnos con la tecnología, en este caso desde otros lugares, desde otros sentidos, que ni siquiera pasen únicamente por lo visual, que nos permitan también encontrarnos o encontrar otros modos también. ¿Podrían ahí profundizar un poquito más o ser un poco más gráficas o ejemplificar un poco de qué modo la materialidad de la tecnología, las herramientas, los dispositivos que se pueden usar para crear arte permiten romper con ese predominio patriarcal de la creación? Bueno, tal vez en lo que primero que se me viene en este sentido es un ejemplo como bastante puntual que trabaja Judy Wachman cuando analiza objetos que tenemos en nuestro cotidiano, ¿no? O sea, tecnologías que están a nuestro alcance, que las usamos todo el tiempo. Ella analiza esto desde el campo de la sociología y gran parte de lo que va a analizar va a ser el uso diario y cómo también ese uso interrumpe de alguna manera cuando se corre de la lógica por la que realmente ese aparato había sido diseñado, puede generar como algún tipo de transformación. Por ejemplo, uno de los casos que analiza es el microondas y cómo este producto que inicialmente había sido desarrollado pensando en un usuario potencial que eran hombres solteros, con la idea de que tengan como la facilidad de poder calentarse una comida sin necesidad de una mujer, ¿no? Pasó de ocupar como ciertos espacios en los propios lugares de comercialización, ¿no? Digo, el diseño del microondas tenía un diseño
más parecido a lo que conocemos como los televisores antiguos, tenía este diseño marrón, se ubicaba también en el lugar de venta que refería como al entretenimiento casi, y a partir de la modificación de su uso, digo que este dispositivo lo empiezan, o esta tecnología la empiezan a utilizar mujeres porque les facilitaba la tarea dentro del hogar, empieza a estar ubicado en otro lugar, cambia su diseño completamente, pasa a tener estos colores más claros, y esto únicamente, digo, acá no hay ni siquiera una operación consciente de hackear la tecnología o de apropiarse de la tecnología desde un lugar como consciente para hacerlo, sino que es un desvío que se da por lo que Judy Wachman va a decir, bueno, es una flexibilidad interpretativa, ¿no? Porque le están cambiando el sentido para el que fue diseñado, y eso ya modifica no solamente el uso, sino que también va a modificar el diseño incluso después de que ya estaba comercializado, o sea, de que ya supuestamente había finalizado su etapa de diseño. Agrego a esto que dice Wada, que es algo que nosotros también trabajamos en el seminario, que son las tecnologías de cuidado y salud reproductivas, que se reapropian mucho desde el xenofeminismo, o hay una propuesta de reapropiarse de esas tecnologías que también fueron diseñadas por hombres, y que hay una pulsión muy fuerte de tomar esas tecnologías, reapropiárselas y utilizarlas. No sé, el caso del espéculo, por ejemplo, ginecológico, de cómo se empieza a utilizar por las mujeres para poder hacerse las observaciones con un espejo y mirarse y conocerse el cuerpo por dentro. El caso del dispositivo de LEM, diseñado por hombres también, para realizar abortos de manera ilegal, antes de que sea legal el aborto en Estados Unidos, y cómo también después Lorraine, quien viene a agregarle cosas al dispositivo para hacerlo funcional, para que las mujeres lo puedan utilizar para extraerse la menstruación en sus casas. Digo, bueno, hay una pulsión muy fuerte también desde el xenofeminismo de empezar a pensar estas tecnologías y cómo reapropiárselas para salir de la opresión del sistema. Ustedes plantean en el artículo de sensibilidades tecnofeministas la idea de tomar la práctica del archivo, y plantean también bueno, que esta es una práctica, un modo de hacer feminista. ¿Por qué y para qué construir un archivo tecnofeminista? ¿Y qué queda dentro del archivo y qué se deja fuera? La pregunta de qué queda fuera, no sé si la tenemos tan pensada, el que queda fuera. Sí que queda dentro, sí. Bueno, lo trabajamos también como, o por lo menos enmarcamos ese trabajo dentro de una línea de trabajos que nos preceden, digo, que ya otros movimientos y otros colectivos han hecho antes esta tarea de alguna manera construir como genealogías que hoy a nosotras, cuando llegamos como a esa información, porque a veces nos es difícil llegar como a esas informaciones de artistas y colectivos que se dedicaron como a esta práctica de ir recolectando artistas y disidencias en esta línea, nos damos cuenta de que ya hay como un conocimiento producido en relación a eso, y que solamente, o por lo menos esta es como la sensación que tengo es como que está ahí todo disperso, ¿no? Y que a veces la tarea que hacemos es empezar como a conectar de distintos campos de estudio y de distintos también colectivos. Hay como proyectos como muy interesantes que tomaron como formato de documental, por ejemplo,
yo soy muy mala pronunciando nombres, pero Lynn Herman Leeson, por ejemplo, ella hace un proyecto como muy interesante que va grabando a todas sus, como las artistas y curadoras y teóricas de los 70, cuando se da cuenta que es todo un gran proceso de transformación lo que están viviendo. Ella hace esto, por supuesto, en Estados Unidos, digo, donde no se da cuenta que hay un gran momento de transformación para las mujeres y para las disidencias, pero es muy interesante el proyecto porque estas filmaciones que ella hace las va haciendo casi por 40 años, y cobra esta forma de documental donde, bueno, digo, es como una gran inspiración para nosotras también poder ir conectando como todas estas historias que se encuentran como hoy un poco dispersas, y poder pensar también en cómo acopiar información, catalogarla, encontrarla como un modo de hacer feminista, tiene que ver con entender que hay un montón de proyectos y de artistas previos a nosotras que han destinado como parte de su tarea a hacer este trabajo, y que hoy también nos permiten entenderlo como eso, digo, como una construcción compartida desde los feminismos para también pensar como nuestra práctica docente. Y que de alguna manera nuestra intención es también poder transformar esta, así como nos vemos todo el tiempo como nosotras mismas enfrentadas a esta problemática, poder también ayudar a otros, o por lo menos digo, darles este material ya sistematizado, que es como nuestra idea un poco a futuro, que esto sea accesible también, y que por lo menos digo, quienes se encuentren como en este dilema de no encontrar referentes mujeres en los campos del arte y la tecnología puedan acudir a un lugar para poder encontrarlas. Digo, gran parte de la discusión feminista en el campo del arte, por ejemplo, es la cuestión de no hay mujeres en el campo artístico, porque, y ahí digo, hay una serie de justificaciones que se han dicho históricamente, como que no eran lo suficientemente buenas, entonces por eso es una cuestión de calidad, y son las mismas justificaciones que nuestros compañeros docentes dan hasta el día de hoy. Eh, También que no hay suficientes mujeres en el campo del arte y la tecnología porque no es un campo al que se dediquen mujeres, hay más hombres produciendo y después te das cuenta que no, que en realidad no es una cuestión no es una cuestión de cupo o de representatividad, digo, hay también mujeres produciendo, lo que pasa es que sigue permeando una cuestión estructural en la selección de premios, en la distribución de financiamiento, y bueno, en espacios de exhibición que sigue operando esta lógica de, bueno, desigualdad. Esto de la transferencia creo que es primordial también en lo que nosotras pensamos como en esta construcción de archivo, ¿no? Que pueda volver a los estudiantes, a las aulas, a colegas, a quien quiera poder indagar en este archivo, en estas prácticas y en estos movimientos, pero también no lo pensamos como un archivo cerrado, ¿no? Porque nosotras tenemos como este gran mapa que estamos construyendo con una línea de tiempo que trae no solo las prácticas artísticas, sino teóricas, y obras y
movimientos y exhibiciones y bueno, y todo eso, digo, es un trabajo que se sigue construyendo al día de hoy y que es un archivo abierto, digo que todavía, digo, todo el tiempo lo estamos construyendo y sumando cosas y agregando porque a medida que seguimos investigando siguen apareciendo y nos interesa pensarlo así también, como no un archivo cerrado, sino algo que está todo el tiempo en crecimiento y en construcción. Les quería preguntar sobre su postura sobre la inteligencia artificial. ¿No? Bueno, uno de los debates que está presente hoy se puede considerar arte, lo que producimos a través de la inteligencia artificial. Y bueno, acá también creo que entra en juego la perspectiva, la mirada en la que ustedes trabajan, es el sesgo patriarcal de los modelos de IA, lo que se considera arte desde ahí. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Tienen algún planteo desarrollado sobre eso? Es como uno de mis temas en la investigación doctoral que estoy haciendo. Yo le digo tecnologías de datos y tal vez queda como un poco, no sé, un poco más general el planteo porque no me gusta ni el término inteligente ni el término artificial, que siento que son problemáticos también para referirnos a la tecnología, pero más allá de eso, lo que un poco vengo investigando también tiene que ver con los orígenes, ¿no? Digo, a veces tengo como esta intuición por el momento, porque no es como tampoco algo hiper sistematizado, pero a veces tengo esta intuición de que ir hacia atrás, como revisar un poco como estos orígenes que tienen que ver con el pasado de la tecnología, nos permiten como ver también como medio en retrospectiva, porque ya estamos como en otra temporalidad, un cambio o posibles cambios o posibles fisuras que se pueden dar en esa tecnología y también que nos permiten como pensarla de otro modo. Y justo en una de estas entrevistas que hicimos a una artista que se llama Lindsay Walsh, bueno, conversamos bastante sobre estos orígenes de la inteligencia artificial, que mucho de esto tiene que ver también con los planteos o los primeros planteos que hacía Alan Turing sobre cómo se podía pensar o cómo se podía imaginar que una máquina pueda pensar, ¿no? Cómo se podía estructurar ese pensamiento. Y ahí en esos primeros escritos lo que aparece es esta relación fuerte que hay con lo que se llama como el test, el test de Turing, que parte de un juego, ¿no? Digo, el juego tenía que ver, o se le llamaba como juego de imitación. Este juego de imitación tenía que ver con que había dos personas en dos habitaciones separadas y que una era varón y otra era hombre, una era varón y otra era mujer, y no se sabía o tenían que adivinar a través de preguntas como el género de la persona. Pero como también apelando un poco a que se podía hacer ciertas preguntas falsas o como un poco torcer esa verdad para que no te descubran. Ese es como el juego de imitación, y entonces lo que él propone un poco en este escrito es que para que una máquina podamos decir que piensa, tal vez había que cambiar a uno de los sujetos y en vez de hacer una cuestión de género, poner a una persona humana y a una máquina, y que entonces sea la máquina la que tenga que engañar al sujeto humano para que no descubra que era una máquina. En esto es como lo que se basa el test de Turing. Y entonces, un poco lo que estoy analizando, digo que hay otros escritos también en relación a releer estos inicios de la inteligencia artificial como un origen queer de la inteligencia artificial, que es interesante porque el movimiento queer
no solamente tiene que ver con una cuestión de género o una cuestión particularmente no binaria, sino que tiene que ver con poder como torcer ciertas lógicas como de extrañamiento, de monstruosidad, digo, que desbordan un poco lo normativo. Y eso es como algo que desborda la cuestión de género únicamente, ¿no? Digo, lo queer tiene también que ver con desnaturalizar las formas que entendemos como las formas típicas de familiarización, por ejemplo, de construir familia, de pensar que una familia tipo es una familia heteronormativa, de pensar también cómo esto cambia nuestra manera de relacionarnos y de vincularnos con otras personas. E incluso en ese primer escrito de Turing aparece como este pensamiento de, bueno, la inteligencia artificial, digo, no lo plantea como inteligencia artificial, él lo plantea como la máquina tiene que ser algo que si tiene como cierto pensamiento, si asumimos que tiene un cierto pensamiento, hay que criarla. Y eso es como algo que desde una postura queer hoy en día podemos pensar, nos está invitando a familiarizarnos y a dar una instancia de crianza con la tecnología, que puede ser novedoso también. Entonces, tal vez en en este momento que nos encontramos hoy en día con la inteligencia artificial, lo que podemos pensar es que no hubo como una instancia de crianza, ¿no? Digo, estas máquinas están ahí como circulando con instancias como precarizadas de crianza, podríamos decir, porque uno imagina que la inteligencia artificial es como un ente inmaterial ahí funcionando en el mundo, pero en realidad hay un montón de personas que están trabajando para filtrarnos información y que esa información violenta no se reproduzca, teniendo o padeciendo problemas de salud mental a causa de eso también. Y operando como atrás de este conjunto de sistemas que forma la inteligencia artificial. Entonces, también lo que podemos pensar es, bueno, tal vez lo que tenemos que tener un poco más de paciencia es o no sé, digo, de qué manera todavía, pero digo, cómo construimos esas instancias de crianza para que también eso que nos devuelva sea algo que se vuelva más un diálogo y no tanto como un pedido puntual, ¿no? A esto que dice Wada agrego, ya que ella mencionó la entrevista a Lindsay, también tuvimos la posibilidad de entrevistar a Camila Campos, que ella también tiene un trabajo hecho con una creación de un documental en colaboración, entre comillas, con una inteligencia artificial. Y algo que ella nos decía en la entrevista que le hicimos es que se dio cuenta cuando empieza a conversar con la inteligencia artificial para poder consultar o qué recomendaciones le daba para hacer un documental sobre una comunidad del Pacífico en Colombia, se empezó a dar cuenta que la inteligencia artificial le daba las mismas respuestas que le habían dado a ella los docentes hombres cuando ella fue con la idea de hacer ese documental. Y ahí dijo, bueno, acá tengo algo en lo que trabajar, ¿no? Ahí encontró como, bueno, ¿dónde está el hilo para tirar? Acá está pasando algo, me están respondiendo lo mismo, entonces, bueno, ¿qué pasa con estos sesgos y cómo desandar esos sesgos también? Digo, nosotras un poco en el seminario también trabajamos con artistas que vienen a hackear esos algoritmos o proponer algo distinto en cómo están entrenados estos algoritmos, que es un poco esto de la crianza que dice Wadi, ¿no? Y también ser conscientes de cuando estamos usando esa herramienta, de estos sesgos. Creo que nos importa también transmitir eso, de conocer y de ser criteriosos y de poder darnos cuenta que contar con esa información, de decir, bueno,
¿quiénes desarrollan esto? ¿Cómo está desarrollado este algoritmo o esta inteligencia artificial? A partir de las respuestas y del desarrollo del seminario también, el arte, el espacio en el que ustedes trabajan, el arte parece como un lugar para pensarlo todo, ¿no? Eh, un montón de dimensiones de la vida. En ese sentido, en estos tiempos en los que el presente y el futuro han vuelto realidad, un futuro que antes imaginábamos distópico y que supera a las novelas de ciencia ficción, de lo que imaginábamos las novelas de ciencia ficción, en los que la tecnología ocupa el lugar de control y que también aporta hoy a la confusión entre realidad y creación. ¿De qué modo las prácticas artísticas pueden permitir resistir a ese presente y ese futuro? Pueden permitir actuar como resistencia y transformación de esos usos dominantes de las tecnologías. A veces es difícil como pensarlos como lugares de transformación, así como a gran escala. Hay algunos ejemplos, pero que son como ejemplos muy dispersos, en donde se logró cierta transformación de la tecnología a partir de una producción artística que se vinculó con la investigación también. Digo, ahí estoy pensando también en este ejemplo de Gender Shades, por ejemplo, que investigaban para hacer una producción artística los sistemas de reconocimiento facial y detección de rostro, y al darse cuenta de que fallaban en rostros negros, arrancan toda una investigación para poder precisar cuál era el porcentaje de falla que tenían estos dispositivos, ¿no? Son 3 o 4 sistemas de detección de rostro que son como de uso popular. Como el caso de éxito, por llamarlo de alguna forma, digo entre comillas, porque también podemos cuestionar si es un éxito, es que después de hacer toda esta investigación con distintos tipos de rostro, distintas como tipologías de piel y demás, ofrecen como esta investigación a las distintas empresas que analizaron, que hay empresas como muy grandes, ¿no? Está IBM, está Microsoft, bueno, entre otras, y lo que algunas de ellas toman esta investigación para como corregir o transformar la misma tecnología y poder operar con un rango de rostros mayor, ¿no? Que el que estaba entrenado. Entonces ahí lo podemos pensar también como un caso de éxito porque dio toda la vuelta ese ejemplo, por ejemplo. Pero también podemos cuestionar si realmente queremos eso, digo, una tecnología que es en sí una tecnología de vigilancia que se usa en, no sé, cuando tomás el tren tenés ahí un sistema de detección o de reconocimiento de rostro. Por ahí el caso de éxito es que no te detecte, que no puedas saber quién sos. Digo, ¿por qué quisieras ser reconocido por la tecnología? Pero bueno, digo, en este caso operó, digamos, desde la transformación de esa tecnología. Después hay otra... Dani, vos querías decir algo, creo. No, que después está el caso de este movimiento Deisel, no me acuerdo el nombre entero, creo que era Deisel algo. ¿Vos recordás el nombre entero, Madi? O sea, se ve Deisel, creo que es el... Bueno, Es como decir computer vision. Que digo, es un colectivo que lo que hace es buscar la forma de ocultar el rostro o cómo podés pintarte la cara o agregarte como sombras en determinados lugares para que la inteligencia artificial o estos mecanismos de vigilancia, detección de rostro no te identifiquen o no puedan detectar que ahí hay un rostro. Y hay toda una investigación de cómo funciona
esta tecnología y cómo es que toma los ojos, la nariz, la boca, las sombras, bueno, dónde están los puntos que utiliza de detección esta tecnología y cómo hackearla a partir de utilizar maquillaje o determinadas pinturas o taparse o el pelo, cómo colocarse el pelo para que no nos detecte la inteligencia artificial o estos sistemas de vigilancia también. Wadi, vos ibas a decir algo. No, que tal vez así, a modo más general, lo que pienso como potencia en el campo artístico tiene que ver con poder producir o construir desde la imaginación otros modos de futuros u otros futuros posibles, que a veces es como un paso pequeño, pero es un paso pequeño también para abrir una pregunta, plantear la discusión, para que alguien que vea esa obra, que analice una obra en un contexto de museo o en el espacio en el que esté exhibida, se quede con esa reflexión o se lleve esa pregunta para poder seguir pensando. Digo, creo que es como esa la potencia que puede llegar a tener el arte en este contexto que, digo, pareciera todo el tiempo operar para decirnos que no hay otro camino posible y que es muy difícil hoy en día pensar alternativas. Lo queer, ¿existe algún movimiento o alguna expresión artística que pueda caracterizarse o identificarse como transfeminista, no binario o queer? ¿O hay algún movimiento transfeminista, no binario, queer del arte? Creo que en movimiento, como por ahí vivimos en otras épocas, no sé si hay en el presente, digo, sí, lo que podemos o lo que nos encontramos en este momento son como prácticas dispersas, ¿no? Que no actúan en conjunto, tal vez, digo, es un poco el síntoma de época, ¿no? Que todo se dispersa y que está como esta lógica un poco individual, pero que bueno, es también nuestra intención poder reunirlas para poder pensarlas en conjunto. Sí, hay muchas artistas que están produciendo en este contexto y que nos ayudan a pensar con ellas el vínculo entre género y tecnología desde el campo del arte, pero no operan como un colectivo en sí mismas. Digo, por ahí hace unos años lo más similar, pero que no están pensando desde la tecnología, pero sí por ahí como colectivo de artistas, curadoras, investigadoras a nivel local, es el trabajo de Nosotras Proponemos, por ejemplo, que trasciende un poco esta lógica individual. De hecho, se corren un poco como del lugar de autoría, ¿no? De, bueno, ¿quiénes son las que integran el colectivo? No importa, digo, es un colectivo que incluso se presenta también como desde lo federal y que operan para pensar los feminismos dentro del campo del arte. Bueno, y no, digo, pienso en un movimiento no desde el campo del arte, pero sí desde los datos y desde las tecnologías de datos. Está también Data Género, que es local y que toda su investigación viene pensada desde los feminismos, el transfeminismo, trabajan mucho también con, digo, parten del movimiento ciberfeminista, pero todo el análisis actual de datos que hacen es con una sensibilidad de género y su trabajo también, digo, es local y trabajan con tecnologías de datos. Otros lados, pero quería que me contaran un poco el proyecto en el que ustedes trabajan juntas, en qué consiste y qué están trabajando desde ahí. Entiendo que es el proyecto Genealogías de los Tecnofeminismos en las Artes Electrónicas, ¿cierto? Sí, ese es el proyecto de investigación que comentaba al principio, que inició en 2022 con este cambio
en las políticas como de investigación dentro de la universidad, que permitía también incorporar proyectos de jóvenes investigadores, y que presentamos ese proyecto ahí como una forma de sistematizar algo que veníamos haciendo nosotras en nuestra práctica docente, ¿no? De manera aislada, y ahí, bueno, tiene como estas 3 líneas de trabajo. Lo sostuvimos a pesar de no tener financiamiento, eso también es importante decirlo. Y tiene estas 3 líneas de trabajo que son, por un lado, acciones de transferencia o acciones de formación, y ahí, bueno, pensamos tanto cursos, seminarios, charlas que damos en algunos espacios académicos o culturales. Después hay otra línea de trabajo que tiene que ver con entrevistas. Ahí hacemos, bueno, dentro de poco va a salir un artículo publicado sobre 3 entrevistas que ya hicimos en la revista Ciencia Hoy, que una es una entrevista a Lindsay Walsh, que es una artista de Estados Unidos, pero que hace su práctica en Alemania y también estuvo en Australia. Bueno, tiene ahí como un transnacional. Y también Francesca Reccia Luciani, que es una investigadora italiana, y Camila Campos y Cristian Lizarralde, que son 2 artistas colombianos. Con ellos, bueno, eso, nos fuimos encontrando la manera de trazar como algunas preguntas comunes para pensar cómo es la práctica de docencia, cómo fue su práctica como estudiantes dentro de las distintas instituciones en las que, bueno, estudiaron o investigan actualmente, cómo fueron las dificultades o las barreras con las que se encontraron y que pueden percibir como que son barreras en relación a género con las distintas instituciones en las que trabajan. Ahí fuimos encontrando como algunos puntos en común, y también en la misma charla como que emergió un análisis sobre las tecnologías actuales que mucho tiene que ver con las tecnologías de datos y con cómo pensamos estos sistemas de inteligencia artificial, cómo los llevamos a la práctica artística en el caso de Camila y de Lindsay, y qué modos de torcer esas lógicas podemos encontrar también para pensar las tecnologías y también los modos de hacer, que es como algo que nos resulta como interesante de la charla en estas 3 entrevistas, porque aparecieron algunas estrategias para seguir haciendo, incluso en contextos desfavorecedores como estamos ahora, ¿no? Con políticas de derecha que nos llevan a un recorte cultural bastante importante, y están todo el tiempo señalando que, bueno, que todo lo que tiene que ver con universidad, con investigación, con cultura, con arte, son todos conocimientos que pueden quedar sin financiamiento, al margen, y completamente, digo, marginalizados. Entonces, incluso en ese contexto, y también lo interesante es que lo compartimos como algo común a pesar de las diferencias territoriales, emergió esta cuestión de, bueno, cómo seguir produciendo en este contexto de avance de las derechas también. Y una tercera línea en este trabajo tiene que ver con construir este archivo que de alguna manera, digo, ahora actualmente tiene una forma de base de datos donde vamos relevando todos estos bueno, artistas, obras, autoras, textos también, bibliografía. Le fuimos dando como distintas formas, pero
hasta ahora lo que estamos haciendo es como más el trabajo de sistematización de esta base de datos y en un futuro, que esperamos que sea cercano, la idea es poder volcarlo en una web que pueda navegarse para que también esto sea accesible para otras personas. Tiene como esta impronta un poco, si lo tenemos que sintetizar en una frase, como que el proyecto busca un poco reescribir o cuestionar críticamente la historia de las artes electrónicas o del arte en relación a la tecnología y la ciencia, para también ver cómo se puede torcer o desviar esa historia como que se nos narró de manera unificada o dominante en otros caminos alternativos, ¿no? Por un lado, encontrar como artistas que históricamente quedaron desplazadas, pero también poder encontrar qué vínculos entre género y tecnología fueron pensados por los feminismos y cómo permearon también en el campo del arte esos pensamientos. ¿Pueden mencionar obras de arte y artistas que consideren referentes muy fundamentales en arte, en tecnología, en feminismo para de la actualidad o de la historia? Bueno, creo que ahí hay bueno, hay muchas artistas para mencionar. Lo difícil es seleccionar solo 5. Pero pienso, justo estás hablando y yo estoy hablando encima, creo. No hace falta que sean, yo les había mencionado 5 en la lista de preguntas, pero en realidad pensaba también en que podían ser más y que sean referentes fundamentales, pensando en quienes se inicien en esta línea de trabajo. Sí, pienso que, por ejemplo, el trabajo de Tabita Rezaire es bastante interesante. Ella tiene como toda una línea de trabajo en relación a género y tecnología y como también operó digo, si lo pensamos desde una lógica o desde el feminismo interseccional, que no solamente está pensando en las desigualdades de género, sino también en cómo operan las desigualdades en relación a raza, clase y otras aristas que se abren al pensar una problemática y que está todo interrelacionado. Ella hace como este trabajo crucial para entender también y problematizar cómo el género y la tecnología siempre estuvieron vinculados también a desigualdades en relación a raza, ¿no? A la negritud también. Cómo ciertos desarrollos o avances, ¿no? Como mal llamados científicos, en verdad tienen toda una trayectoria de violencia sobre cuerpos negros. Digo, ella, por ejemplo, tiene una obra donde analiza el desarrollo como de la ginecología moderna y cómo, bueno, eso de alguna manera implicó tortura, violencia y distintas como atrocidades sobre cuerpos racializados únicamente para poder llegar a ese avance tecnocientífico. A mí se me ocurre también en el ámbito local a Nicola Constantino, digo, pensando acá en Argentina. Ella tiene mucha obra también en relación al género y a la sexualización del cuerpo de la mujer como objeto. Tiene una obra que reflexiona mucho sobre la maternidad. Tiene una obra que cuestiona cómo la publicidad también utiliza el cuerpo de la mujer para vender determinados productos y sexualiza esos cuerpos.
tiene obra interesante donde aparece también una sensibilidad de género y una reflexión acerca de la mujer y de mujeres y ciencias. Me parece como súper interesante. No sé si querés que hagamos una y Wadi. Sí, iba a comentar que también en la línea de inteligencia artificial, por ejemplo, también como desde el lugar como latinoamericano, está el trabajo de Claudix Vanessix, que su nombre creo que se escribe así. Es una artista queer y lo que, esto es porque estoy escribiendo y copiando al mismo tiempo. A ver, ahí está. Y lo que hace, o sea, tiene distintas obras, ¿no? En relación a estos trabajos como de problematizar por ahí los sesgos que hay en la inteligencia artificial generativa, en estos sistemas de producción de imagen a partir de una imagen que se está capturando en tiempo real. Bueno, en una de sus perfos lo que hace es trabajar con estas cuestiones como estereotípicas que tienen que ver con la construcción o la imagen de género, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un peinado como caracterizado como femenino, ¿no? Como completamente estereotipado esto, pero un poco la idea es romper eso. La imagen que le devuelve de sí misma es una imagen feminizada también. Todo el tiempo lo que un poco sucede en esta performance que hace es que cuando hay una imagen ambigua, digo, su rostro no es, digo, el sistema de inteligencia artificial no lo identifica ni como femenino ni como masculino porque tiene cosas que se corren y queda en un terreno como medio ambiguo. Lo que hace es que cuando la inteligencia artificial detecta algún rasgo que mínimamente tuerce esta dinámica como binaria entre una y otra, rápidamente lo cataloga o lo lleva a un lugar o femenino o masculino. Y a veces lo más interesante que me parece a mí es cuando aparecen como los gestos. Hay momentos donde eleva los brazos como medio gesto de victoria y eso ya lo lleva a un lugar completamente masculino, la imagen se masculiniza. Cuando se pone las manos sobre la panza, aparece el gesto, o sea, de repente la imagen que le devuelve es una mujer embarazada. Entonces, un poco lo interesante es que pone como ahí en evidencia esos sesgos como tan marcados que tiene la inteligencia artificial cuando, bueno, digo, es algo que está en discusión actualmente, pero queda como muy en evidencia desde la imagen en ese caso. Está, digo, si pensamos también en cuestiones más históricas, está el colectivo Polvo de Gallina, que trabajan mucho también la cuestión de la maternidad, y trabajan mucho también el rol de la mujer en el campo del arte y qué pasa también con el transitar el embarazo, el post. Lo hacen desde una cuestión más performática, llevan también o llevaron en realidad, porque esto estoy hablando de movimientos un poco más atrás en el tiempo, llevaban sus performances a la televisión. Me parece también interesante mencionar no solo desde la cuestión de la práctica artística, sino también teóricas que trabajan con la mujer, el género en el arte, como Andrea Giunta, por ejemplo, desde el campo local, ya tiene varios libros escritos sobre género y arte.
y también hay toda una investigación como de archivo de mujeres que fueron parte del campo de determinados movimientos artísticos. Bueno, no sé, Guay, si querés mencionar a alguien más. Sí, Bueno, Orlán también, digo, Orlán sí. histórica, que también cuestiona todo lo que refiere al cuerpo de la mujer y se hace todas estas intervenciones quirúrgicas, digo, también el poner el cuerpo, ¿no? Y realizarse estas intervenciones que representan estos cánones de belleza históricos de la Venus, de la Gioconda, bueno, de distintos también esculturas históricas y referentes de mujeres. La dinámica que le imprime el mutear es un poco incómoda. Ustedes en el seminario plantearon, bueno, indagaron sobre las posibilidades formales de tecnología para diseñar futuros alternativos y también estrategias de reapropiación que surgen de los usos contrahegemónicos de la tecnología. ¿Cómo es el futuro desde esta mirada? Digamos, ¿cómo podemos imaginar un futuro distinto al futuro se nos está ofreciendo, eh, que nos están ofreciendo hoy las derechas, eh, los CEOs de las empresas más importantes, ¿no? Ese futuro en el que bueno, nos imaginamos la Tierra al borde del colapso, o la Tierra colapsando, la explotación de recursos naturales hasta agotarlos por completo, un mundo, digamos, solo para ricos y poderosos. ¿Cómo se imaginan ustedes un futuro distinto desde esta mirada? ¿Cómo sería, digamos, el futuro imaginado? Bueno, a veces cuesta pensarlo, ¿no? Porque también pareciera que así como dice Mark Fisher, que no es imposible como imaginar como el fin del capitalismo también, y de estas lógicas que se presentan de manera como tan totalitarias, ¿no? De control. Pero bueno, digo, si tuviera que pensar en una estrategia, creo que es un poco la insistencia en sostener el trabajo medio como a pesar de todo el contexto. Digo que, no sé, cosas que aún nos mantienen, digo, es encontrar como formas de poder dar este seminario a pesar del contexto y sostener como ese espacio de diálogo, de construcción también colectiva, poder pensar también en modos de financiar el proyecto a pesar de que a veces hay que operar como en una lógica como un poco de engaño, si se quiere, para poder lograr el financiamiento. Digo, es también entender que si desde lo institucional decir la palabra feminismo ya de por sí es como algo marginalizado, digo, para quien va a evaluar ese proyecto, tal vez la estrategia sea enmascarar esas intenciones feministas y centrarnos, por ejemplo, en la tecnología, que es algo que parece que hoy en día tiene mucho auge. Entonces, tal vez como la estrategia general puede ser como enmascarar esas intenciones y pensar en cómo podemos apropiarnos de ese discurso que parece dominante y usarlo y torcerlo un poco a nuestro favor para conseguir lo que queremos, ¿no? Lo que nos impulsa como para poder hacerlo.
Lo hemos hecho. No voy a dar más información, pero lo hemos hecho. Y también lo que pensaba es que a veces digo, el construir o el tener, no es tanto, digo, construir como la voluntad de poder hacer como estos proyectos o poder tener como espacios en nuestra vida como para poder destinarle a esto, sino también, bueno, digo, tener como un financiamiento que nos pueda permitir destinarle ese tiempo en una lógica en la que hoy en día, digo, está operando la lógica capitalista, digo, para poder sostenernos. Entonces, no deja de ser como importante poder financiar los proyectos que tengamos para poder sostenerlos también en el tiempo. Y también lo de la insistencia lo pensaba en relación a, bueno, un caso local y que también se vincula mucho con la fecha en la que estamos. Digo, hace poquito, digo, estuvo toda la gente en las plazas de todos lados por el 24 de marzo y creo que algo que también caracteriza esa fecha es el movimiento de las abuelas, las madres, que a mí no me deja de sorprender, por lo menos en el, digo, no habiendo vivido la época, cómo en ese contexto completamente atroz, completamente violento, cómo sostuvieron incluso el pedido de justicia en un contexto que tranquilamente, digo, las podrían haber matado. Pero, sin embargo, digo, siguieron insistiendo en la búsqueda. Creo que a nivel como mundial, no sé si hay otros ejemplos que se puedan llegar a comparar, pero para mí no es casual que sean mujeres quienes llevaron adelante ese movimiento. Y no es casual que también hoy en día haya tanto miedo a la organización feminista y a la lucha feminista. Digo, que se hayan completamente desfinanciado los programas en relación a mujeres, género, y que ese financiamiento se haya recortado y que se presente, ¿no? como una lucha en particular de este gobierno actual, no me parece como casual porque hay algo de la lucha colectiva feminista que genera miedo también. Y creo que eso lo tenemos que tomar también como bandera para decir, bueno, es también un lugar de poder que tenemos.